Bienvenidos todos, comenzamos un nuevo capítulo del Buen Vivir TV, programa cargado de información para que usted mejore su calidad de vida. Y como ya es costumbre, estoy con mi compañera, la terapeuta holística Magdalena García. ¿Cómo estás, Magda? Hola, Carola, ¿cómo estás tú? Bienvenida, qué rico que estemos acá de nuevo, ¿no? Muy bien y muy contenta de poder acompañarlas nuevamente con tantos datos interesantes para ustedes. Comencemos entonces de inmediato con un tema que nos aflige, a mí me aflige y sé que a mucha gente le aflige, como es el bruxismo. Y para hablar de esto estamos con un experto en la materia, el cirujano dentista, el doctor Rodrigo Loyer, que nos acompaña y que hoy día va a hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. Bienvenido al programa. Bienvenido, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué es lo que es el bruxismo? El bruxismo, así se entiende, de que la gente aprieta los dientes, pero en realidad es una condición mucho más general. Hay dolor crónico entre medio, hay un dolor crónico que a veces la persona no tiene conciencia y lo que uno hace en el diagnóstico es mostrarle que esos dolores existen. Y esos dolores justifican un exceso de apretamiento. Entonces no solo es apretar los dientes, sino que es también descubrir dónde están estos dolores subconscientes que generan este apretamiento. El bruxismo es en realidad una exageración de un apretamiento normal durante la noche. Todos bruxamos. Todos. Todos. En la fase REM del sueño, el Rapid Eye Movement que se llama, cuando uno empieza a soñar, aprieta los dientes para regular el estrés. Eso ya está estudiado. El problema no es que eso exista, el problema es que eso se exagera. Y es ahí donde intervenimos nosotros. Por supuesto estoy hablando de bruxismos, no estoy hablando de bruxismos neurológicos centrales de condiciones mucho más complejas. Estoy hablando del bruxismo que tenemos la mayoría de las personas y que tiene que ver con esta exageración de un apretamiento que es normal. ¿Y cómo sabemos que tenemos bruxismo o que tenemos que tratarnos el bruxismo? ¿Cuáles son los síntomas? Eso. Sí, la gente en general se queda mucho en el área de los dientes. Entonces siente que los desgasta, que fractura dientes, otros dicen que tienen unos ruidos, pero en realidad el bruxismo hay que medirlo y hay que descubrirlo de diversas maneras. Y principalmente en los tejidos blandos, en la musculatura, la piel, el tejido subcutáneo, es ahí donde se alojan las fuentes de dolor que hacen que este apretamiento normal se exagere durante la noche y el día. O sea, en el fondo hay que tener una visión mucho más amplia de lo que es la sintomatología del bruxismo. Definitivamente, pero el método es bastante específico. Se hace un diagnóstico de todos los tejidos blandos del cuello hacia arriba, piel y subcutáneo, muy importante, toda la musculatura masticatoria y craneal, articulación, dientes y el cuello en general. ¿Y cómo lo trabajas en el fondo este método? Este método, sí. Miren, básicamente este cuadro a mí me gustaría que la gente que está mirando vea que cuando el paciente llega me va a dar sus quejas iniciales, que son los que están por sobre el nivel de conciencia, ¿ya? Yo no puedo basarme en tratar esto y decir que eso es éxito de tratamiento. Tengo que tratar la base. Y la base de este iceberg son 5 subsistemas, que son el cuello, la articulación, los dientes, piel y subcutáneo de cara y cuello y cabeza, y toda la musculatura masticatoria y craneal, que es de lo que la gente se queja básicamente, que se cansa aquí, le duele la cabeza. Yo diagnostico estos 5 sistemas, incluyendo el cuello, y bajo el dolor presente en estos sistemas, un dolor que a veces la persona no sabe que tiene. ¿Me entiende? Y esto se mide, y es un método, o sea, el procedimiento diagnóstico es más o menos amplio, pero básicamente al identificar la causa neurofisiológica que me está exacerbando el bruxismo normal, yo empiezo a tratarlo. Aparte quiero solo mencionar que al relajar todo el sistema y la musculatura, la mandíbula cambia de posición, y al cambiar de posición yo tengo que ajustarla muy levemente, pero solamente después de este trabajo. Después de ver las cinco causales o que pueden ser. Porque si yo lo hago en seco, yo no tengo una posición fija. Entonces a muchos pacientes les ha pasado que les desgastan, salen bien, después vuelven, le toca al otro lado. Y le cambia la mandíbula y hay que hacer todo de nuevo o poner dientes. Exacto. Claro. Con esto yo tengo una posición fija, tengo un desgaste milimétrico seguro y estabilizo el sistema. Hay una unidad neurológica, esto es un hecho científico, la parte alta del cuello y toda la inervación de esta área llegan a un mismo lugar. Entonces yo tengo que llevar a la conciencia dolores presentes que están bajo la conciencia del paciente. Perfecto. Y es eso lo que explica por qué se aprieta más durante el día y principalmente durante la noche. Esto significa que el bruxismo puede volver a los valores normales y con eso se trata el bruxismo
bruxismo exagerado. Esta fórmula de poner una placa y desgastar dientes no ataca los problemas esenciales del bruxismo. No. ¿Cómo lo hago? Un aparato nocturno, que no es lo más importante, y esto es muy, quiero enfatizar en esto, los pacientes no son plano dependientes, pueden dejar de usar este aparato en el tiempo, pero sí se usa un aparato en la noche que no es un coayudante y no es el centro del tratamiento. Terapia manual, que es una ciencia de trabajo para aumentar la irrigación en los tejidos y estructurar el tejido colágeno. Electroacupuntura médica contemporánea, que es una acupuntura basada en neurofisiología y neuroanatomía, no es acupuntura china. Y el ajuste oclusal neurológico, que es básicamente el ajuste de los dientes una vez que yo regularicé la neurología del dolor. Hay un montón de síntomas que son de oído, de ojos secos, vista cansada, que se resuelven con esto, porque hay una información neurológica que está produciendo estos efectos. Entonces hay muchos pacientes que no tenían respuesta a estos síntomas y con esto se les alivia. Al final, claro, el tiempo, el poco tiempo que tenemos en general para todo, hace que uno busque la solución rápida, que no es generalmente la más eficaz, y en ese sentido encuentro que es un método muy novedoso y que, bueno, además te da la solución definitiva. Cuéntanos entonces un poco cómo se relaciona el estrés con el bruxismo. Ya, bueno, yo ya llevo 20 años haciendo esto y hay una historia muy común, que es que los pacientes le han dicho a los pacientes que tienen bruxismo que son esencialmente estresados. Entonces la persona viene ya con la idea de que no se va a mejorar nunca de esto que la aqueja. Y en realidad el estrés lo que hace es exacerbar el bruxismo, pero no necesariamente lo causa. Ah, no es su causa. No necesariamente lo causa. Lo vamos a poner así. Si un músculo está contraído, le falta sangre. Y si yo me estreso, me va a faltar más sangre a los músculos, porque en eso consiste el estrés. En parte del estrés, en que hay una vasoconstricción. Entonces yo voy a tener dolor en esos lugares. Entonces la persona dice: me duele el cuello, me duele acá, estoy estresado y por eso bruxo. Y en realidad hay una condición preexistente que justifica eso. Como dato, los pacientes, después de mi tratamiento, cuando se tratan conmigo, dicen que tienen los mismos estreses, pero no tienen los dolores. O sea, la idea es que, claro, se pueda modificar la vida en la menor medida posible para tener menos estrés. Eso siempre es recomendable. Pero si no es posible eso, por ejemplo, con situaciones irreparables, se puede vivir mejor de todas formas. Y lo más importante, lejos lo más importante, la conciencia de la persona. Porque esa persona nunca más va a incurrir en, digamos así, negligencias que hasta ese momento no sabía que realizaba. ¿Me entienden? Hay una prevención en el sentido que la persona se hace consciente y dice: yo puedo vivir mejor porque conozco esta información y por lo ejemplo, tanto, ¿qué tipo de negligencia? Por ejemplo, un dolor de cuello antiguo, un accidente de auto. Le duele el cuello, una semana, no pasó nada más, se olvidó. Años después empieza a apretar los dientes. Y cuando yo hago un examen de palpación cervical, le viene el mismo dolor que le vino hace 10 años atrás. Hubo una negligencia ahí, en el sentido de no tener conciencia de la importancia del efecto látigo, hacerse cargo, y por lo tanto ahora esa persona entiende y puede trabajar acá y después rever este problema y seguir con todo el cuerpo. Los dientes no desaparecen de esto. Los dientes siguen presentes, pero en una jerarquía variable. Ya no son lo más importante. Son tan importantes como el resto de los sistemas, y hay casos en que los dientes son menos importantes, por ejemplo, que toda la situación muscular de cráneo y cara. Entonces, oye, te felicito por el método, porque realmente, además de innovador, en el fondo es bien... hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Y da mucha confianza también a uno como paciente, saber que estás mejorando muchos aspectos de tu vida. Exacto. Se abre un mundo amplísimo de mejoría de la calidad de vida, y yo vuelvo a insistir, sin remedios. Yo no uso remedios de ningún tipo. Es solo fuerza metabólica. Cuéntanos un poco cómo tratas tú el bruxismo. Si es necesario, y también porque en el fondo hay tantas maneras de tratarlo, generalmente es con la placa y modificando los dientes inmediatamente. ¿Es necesario hacerlo para tratar el bruxismo? No es necesario modificar los dientes inmediatamente. A veces hay que modificarlos, pero después, pero no necesariamente al principio, y la mayor cantidad de los casos no hay que modificar los dientes. Entonces, sí, ¿cómo funciona el método? Tiene 4 instrumentos de tratamiento.
una placa que se usa solo en la noche y que es lo menos importante, digámoslo así, es el coayudante más fijo que hay. Se pone, se hace y se pone. Después tenemos terapia manual, que es una ciencia, básicamente no es masaje, es mucho más elaborado que un masaje, requiere de fuerzas y movimientos específicos para tejidos específicos, se hace en piel, en el subcutáneo, la musculatura craneal y facial, y esa terapia manual lleva sangre a los tejidos. Placa, terapia manual, electroacupuntura médica contemporánea y ajuste de los dientes, un ajuste muy leve, pero ya voy a hablar sobre eso. La terapia manual, una de las cosas que hace es reestructurar el tejido colágeno, lo reorganiza. Eso está comprobado en ciencia, esto no lo creé yo, lo que yo hice fue adaptar este sistema a la odontología, pero el tejido colágeno se reestructura, los surcos faciales se disminuyen, la persona toma un semblante más relajado, las bolsas de agua se desaparecen en gran medida porque se hace circular el líquido linfático. Entonces hay muchos beneficios de la terapia manual asociadas a una mejor llegada de sangre, por lo tanto desintoxicación, etcétera, reorganización colágena. Como les digo, esto ya está estudiado, esto no lo inventé yo, es ciencia pura. La electroacupuntura médica contemporánea, que no se basa en canales de energía, no es acupuntura china, es una acupuntura basada en neurología, pero esto facilita mucho la terapia manual, por lo tanto las bandas de contracción más profundas de la musculatura o las congestiones subcutáneas o de linfa ceden mucho más rápido, porque el sistema regulariza toda la transmisión nerviosa. En mi página hay un artículo sobre resonancia funcional magnética y electroacupuntura médica donde la regularización del impulso llega hasta la corteza cerebral. Entonces todo esto es ciencia. Lo que yo hice fue llevar esto a un método específico de aplicación clínica. Y por último, el ajuste de los dientes tiene que ver... ¿Se acuerdan ese esquema que yo mostré al principio? Sí. En que la mandíbula se iba a reposicionar como un hueso. Yo puedo desgastar esos dientes muy levemente solo cuando tengo este hueso reposicionado. Perfecto. No antes. El mayor error, si tenemos un iceberg y tenemos una punta, que son los síntomas que el paciente me relata, el mayor error, me parece a mí, de nuestro trabajo ha sido trabajar con la punta del iceberg. Y si el paciente no siente más dolor de cabeza, considerar eso un éxito de tratamiento, cuando no se ha revisado la base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el dolor de cabeza espontáneo se le pasó, pero yo a la palpación tengo bandas de contracción y dolor a una palpación suave, ese dolor de cabeza va a volver. Va a volver de todas maneras, claro. Entonces yo no le estoy haciendo un favor al paciente, ¿me entiende? Claro, no estás buscando las soluciones permanentes, sino que es algo como transitorio. Entonces, en ese contexto caben las placas y el desgaste, las placas y el desgaste, las placas y el desgaste. Pero no se soluciona de raíz, finalmente. Exacto. Y otras cosas, y se inyectan cosas, y hay que volver a inyectar, y hay que volver a inyectar. Y o sea, ¿tú no estás de acuerdo con los tratamientos no reversibles tipo los dientes, qué sé yo? Yo hago todo eso. Después. Si es que después. Es necesario. Yo sé hacerlo, pero no lo ofrezco como tratamiento al bruxismo. Jamás. Prefiero no hacerlo. Porque si yo le hago la boca entera a una persona que está con dolor y después le cambia la posición de la mandíbula y lo que yo hice no calza, imagínense el problema, son tratamientos caros además, no puedo hacer eso. ¿Y qué pasa? Que hay uno de los síntomas que es muy frecuente, es la sensibilidad con las cosas frías, con las cosas calientes. Muy importante. Voy a hacer lo más resumido posible. La sensibilidad de los dientes puede tener la siguiente causa: el hueso se pierde, aparecen las raíces, en mayor o menor grado. Eso se llama retracción gingival. El hueso se pierde por 4 razones. Básicamente, la más importante son el bruxismo y la falta de higienización correcta, porque una inflamación de la encía produce una pérdida de hueso lenta pero constante. Entonces, como las personas no saben mirarse la encía, tampoco saben cuidársela y van perdiendo hueso, además aprietan los dientes y siguen perdiendo hueso. Bueno, muchas raíces al aire no duelen, pero otras duelen porque se está apretando. Entonces lo que yo hago para esos dolores es primero diagnosticar, tratar el bruxismo, y si el dolor pasa no necesito hacer nada más, solo proteger esa raíz con barniz o algo. Si el dolor no pasa, yo puedo ver si no pasa porque hay un problema en el diente o porque la raíz está muy al aire y ahí puedo cubrirla, pero yo me voy de a poquito. Yo no voy a invadir el diente. Intervienes inmediatamente. No, porque si la persona descubre que tiene un potencial de cura dentro de ella,
Es mucho más interesante para la odontología eso, y además que todo se encarece, porque todo lo que yo ponga cuesta. Entonces es un poco por ahí. Y ahora hablando con el doctor me doy cuenta que como me voy tocando los dientes y siento que tengo la mandíbula chueca, que no me calzan los dientes. Bueno, al final del tratamiento el calce es permanente y nadie te puede sacar de ahí. Eso va a ser el resto de tu vida. Tú vas a saber cuál es tu posición y si queda una obturación levemente alta, tú lo vas a saber y vas a pedir que no quede alta porque eso no puede suceder. Sí. Una última cosita, se puede tratar en los niños. ¿Eso desde qué edad? Desde la edad que lo tenga. Me llegó una niñita de 7 años el otro día, con dolor de cabeza, de cuello, bandas de contracción. Y se puede tratar incluso sin placa. En los niños se puede tratar sin placa porque reacciona muy bien al tratamiento y con tratamiento kinesiológico postural. La calidad de vida, mire, una de las primeras cosas que se regulariza con el tratamiento del bruxismo es el sueño, el descanso nocturno. Entonces muchos pacientes relatan que esto es un cambio muy frecuente y eso ya comienza a regular todo el metabolismo de la persona. Entonces sí mejora la calidad de vida, el mejor descanso, mejor disposición. Eso va junto con disminución de la soñolencia diurna y en general sí se mejora bastante. ¿Cómo es el estado de ánimo en general de los pacientes que llegan a tu consulta con bruxismo? ¿Cómo llegan? Llegan con dolor, a veces dolor de 10 o 15 años. Algunos llegan con bastante medicamento, sin éxito. Otros llegan con tratamientos ya hechos y sin éxito. Entonces son personas dolidas. Son personas que vienen con una carga importante. Entonces la propuesta de trabajar solo con ellos, con su cuerpo, con bases científicas, o sea, no haciendo nada que sea muy subjetivo, sino que con resultados objetivos, por eso hay un informe, hay un protocolo y hay todo eso, les interesa mucho en general. ¿Y qué procedimiento usas para mejorar este problema de las encías? Déjame, solo para hacer la costura con el bruxismo, el dolor de encía o la inflamación de encía produce pérdida de hueso. En el tiempo. Y el apretamiento exagerado también produce pérdida de hueso. Si a eso sumamos que algunos tratamientos de ortodoncia en los cuales es muy difícil regular cuánto se van a mover los dientes, en algunos casos los dientes se salen de la base, todo eso hace que haya retracción gingival incluso en pacientes muy jóvenes. Entonces, la inflamación de encía va a tener esa consecuencia. El bruxismo lo que hace es disminuir las fuerzas, por lo tanto, también disminuye la pérdida de hueso. Esto es para no perdernos en el tema, porque si me pongo a hablar solo de encía, parece que estoy hablando de otra cosa. Entonces, ¿cómo tiene que ver el bruxismo y las encías? Eso, para yo no perderme. Entonces, lo que se le dice al paciente es lo siguiente: si usted se cuida su encía, va a disminuir una fuente de dolor crónico, por lo tanto, va a tener menos apretamiento y además va a disminuir la pérdida de hueso, que es una consecuencia también del apretamiento. Entonces empezamos a hacer que la odontología sea más integrada y esto como consecuencia le va a dar una sonrisa perfecta en el sentido más amplio de la mirada, del contraste, y eso pasa. Yo veo encías preciosas, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando en el sentido de que si yo controlo la inflamación gingival voy a estar ayudando a que haya menos apretamiento y ciertamente la odontología parte con el control de las fuerzas y de la encía. Eso, desde mi perspectiva, no tengo ninguna duda sobre eso. Esas son las bases de la odontología. Sobre eso se construye. ¿Cuánto más o menos el tiempo que toma tu tratamiento? Yo diría que 3 meses es un tiempo razonable. Es que lo bueno de esto es que cuando uno va al tratamiento convencional, te ponen la placa, te sacas la placa y sigues bruxando. Exacto. En cambio, con tu tratamiento es posible hay una dedicación mayor, seguramente hay que hacer un trabajo un poco más prolongado porque uno tiene que abarcar todo lo que en el fondo tú nos estás ofreciendo para poder mejorar, y eso a la larga es una mejora prácticamente definitiva. Es de la calidad de vida, porque la persona primero aprende a entender sus dolores, baja la ansiedad. Después dice, bueno, yo no soy esencialmente tenso o tensa. Baja la ansiedad, empieza a dormir mejor, baja la ansiedad. La mandíbula se le queda en un lugar y toca los dientes que tienen que tocar, baja la ansiedad, empieza a masticar por los 2 lados, se le desestresa el cuello que está masticando más, empieza a sentirse mejor de la columna, empieza a decir, bueno, si al final no era tan difícil, no dejo de tomar tantos medicamentos, ya no me duele el estómago, no ando mareado o no ando desanimado. Hay gente que toma remedios antidepresivos para el dolor, entonces es una mejoría
tremenda. Impresionante cómo los dientes y nuestra salud bucal pueden impactar en la calidad de una persona. Bueno, aquí entra el aire y la comida. Esta es la fuente energética. Si la lengua está en mala posición, respiramos mal. Esto es el centro de nuestra energía. Así que por favor, métanse a la página, vean, porque realmente les puede cambiar su calidad de vida.